La noche había llegado, y con ella, el sueño de Isabella finalmente se hacía realidad. Las luces del escenario iluminaban su figura mientras sostenía el micrófono con las manos ligeramente temblorosas. El sonido de los aplausos resonaba como un eco distante, casi irreal, mientras observaba el mar de rostros que se extendía ante ella. Era su primer gran concierto, su debut frente a una audiencia de miles de personas. Por fin, después de años de sacrificios, de días interminables y noches llenas de dudas, había llegado a ese momento. El brillo en sus ojos lo decía todo, ella había nacido para esto. Víctor, su manager, la observaba desde un costado del escenario, asintiendo con orgullo. Había visto el crecimiento de Isabella desde sus primeros pasos en pequeños bares y concursos locales, hasta esa noche, en uno de los escenarios más importantes de la ciudad. Él siempre había creído en su talento, en su voz única que podía mover montañas de emociones. Pero ahora, en ese preciso momento, sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Las primeras notas de la música comenzaron a sonar, y Isabella, respirando profundamente, dejó que el ritmo la envolviera. Con cada palabra que salía de su boca, parecía conectar con cada persona presente. La energía en la sala era palpable, una mezcla de admiración, entusiasmo y pura devoción por la joven estrella en ascenso. Pero dentro de ella, una pequeña chispa de nerviosismo todavía se escondía. Era la presión de saber que este era solo el inicio, que con la fama venían responsabilidades que aún no comprendía del todo. Cuando la última canción llegó a su fin, el público estalló en aplausos. Isabella sonrió, con el corazón latiendo aceleradamente, y salió del escenario sintiendo una mezcla de euforia y agotamiento. Detrás de las cortinas, Víctor la recibió con un abrazo rápido y un gesto de aprobación. «Lo hiciste increíble», dijo, dándole una suave palmada en el hombro. «Esto es solo el comienzo. Te lo dije, ¿no? Vas a ser una estrella». Isabella asintió, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Todo lo que siempre había deseado parecía estar finalmente al alcance de su mano. Pero algo en el fondo de su mente la inquietaba, una pequeña voz que la advertía de que, a partir de ahora, su vida cambiaría para siempre. «Tengo que mantener este nivel, ¿verdad?», preguntó, intentando ocultar su inseguridad. «No puedo permitirme fallar». Víctor sonrió, pero sus ojos mostraban una seriedad que no pasó desapercibida para Isabella. «El éxito es solo el primer paso. Mantenerlo es lo más difícil, pero confío en ti. Eso sí, vas a tener que seguir el ritmo que te marqué. La competencia es feroz, y siempre habrá alguien esperando tu lugar si bajas la guardia». Antes de que Isabella pudiera responder, una figura se acercó desde la oscuridad del pasillo. Era Renata, una productora influyente en la industria musical, conocida por haber catapultado a varias estrellas al estrellato internacional. Su presencia imponía respeto, y cuando sus ojos se posaron en Isabella, fue como si una corriente eléctrica recorriera el aire. «Vaya, vaya», dijo Renata, cruzando los brazos. «Así que esta es la famosa Isabella de la que todos están hablando. Tengo que admitir que superaste mis expectativas». Isabella sintió un pequeño nudo en el estómago, aunque no supo exactamente por qué. Renata irradiaba poder, y eso la intimidaba un poco. «Gracias», respondió Isabella, forzando una sonrisa. «Estoy emocionada por lo que viene». Renata la observó por un momento, como si estuviera evaluando cada aspecto de su ser, desde su apariencia hasta la forma en que se movía. Finalmente, esbozó una sonrisa que parecía más calculada que genuina. «Lo que viene es grande, pero también es duro. He visto a muchas chicas como tú, llenas de talento, pero solo unas pocas logran sobrevivir en este mundo. La fama no es tan bonita como parece desde fuera. Si decides continuar por este camino, debes estar preparada para lo que eso significa». Las palabras de Renata resonaron en la mente de Isabella como un eco. Sabía que el mundo de la música era complicado, pero no se había detenido a pensar en todas las implicaciones. Para ella, hasta ese momento, el éxito se había tratado de la música, de su pasión por cantar y crear.
Sin embargo, la advertencia de Renata insinuaba algo mucho más oscuro. «Estoy lista», dijo finalmente Isabella, aunque en su interior no estaba completamente segura. «Siempre quise esto. No voy a retroceder ahora». Renata sonrió de nuevo, esta vez de una manera que no dejaba lugar a dudas de que tenía algo más en mente. «Eso espero, querida», dijo con un tono enigmático. «Porque en este negocio, a veces tienes que hacer sacrificios que no habías considerado. Pero no te preocupes, con mi ayuda, llegarás más lejos de lo que jamás imaginaste». Con esas palabras, Renata le entregó a Isabella una tarjeta de presentación. «Hablemos pronto. Creo que podemos hacer grandes cosas juntas». Cuando Renata se alejó, Víctor se acercó a Isabella y la miró con cautela. «Cuidado con ella», advirtió en voz baja. «Renata tiene mucha influencia, pero no siempre juega limpio. Tómate tu tiempo para pensar en cualquier decisión que tomes». Isabella asintió, pero las dudas ya comenzaban a arremolinarse en su mente. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Valía la pena sacrificar parte de sí misma por el éxito? No lo sabía, pero una cosa era segura, el precio de la fama no sería barato. Al final de la noche, mientras las luces del escenario se apagaban y el público se retiraba, Isabella se quedó sola, mirando su reflejo en un espejo iluminado por pequeñas bombillas. Allí, frente a sí misma, comenzó a darse cuenta de que, aunque había logrado el primer paso hacia sus sueños, estaba a punto de entrar en un mundo donde todo tenía un precio, incluso su propia identidad. Isabella se va de la sala con la tarjeta de Renata en la mano, sabiendo que una decisión crucial se avecina. Lo que no imagina es hasta qué punto esa decisión cambiará el curso de su vida. Las semanas después del gran concierto de Isabella fueron un torbellino de actividad. Entrevistas, sesiones de fotos, firmas de discos. Todo sucedía tan rápido que apenas podía asimilar lo que estaba pasando. Su teléfono sonaba sin parar, y su rostro aparecía en las portadas de las revistas más importantes del país. Su nombre estaba en boca de todos, y la industria de la música ya la consideraba la nueva promesa del pop. Pero, aunque el éxito parecía arrollador, Isabella no podía evitar sentir que algo estaba cambiando dentro de ella. Algo que no entendía del todo. Renata había cumplido su promesa. Desde el día en que le entregó aquella tarjeta, se convirtió en una presencia constante en su vida. Renata la llevó a conocer a los mejores productores, compositores y estilistas de la industria. La imagen de Isabella fue transformándose poco a poco, casi sin que se diera cuenta. Sus canciones comenzaron a sonar más comerciales, más pulidas, menos personales. La música, que siempre había sido su refugio, ahora parecía una maquinaria de éxito fabricado, y cada vez se sentía más alejada de las letras que cantaba. Un día, durante una sesión de fotos para una campaña de moda, Isabella se miró al espejo y apenas se reconoció. Llevaba un maquillaje pesado, un vestido elegante que no había elegido, y su cabello había sido estilizado de una manera que nunca hubiera imaginado. Renata observaba desde un rincón, conversando con el fotógrafo y revisando las imágenes en una tablet. Todo parecía controlado, como si cada movimiento de Isabella estuviera siendo cuidadosamente planeado. «Estás fabulosa», dijo Renata cuando se acercó para revisar de cerca una de las fotos. «Este es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntas. Con esta nueva imagen, llegarás mucho más lejos. El mundo no sabe lo que le espera». Isabella forzó una sonrisa. Sentía una especie de desconexión entre la persona que veía en el espejo y quien realmente era. Su estilo, su esencia, lo que siempre había amado de la música, estaba desvaneciéndose poco a poco, y aunque sabía que su carrera estaba despegando, no podía evitar sentirse atrapada en una jaula de expectativas ajenas. ¿No crees que es demasiado?, preguntó tímidamente, casi esperando la aprobación de Renata. Renata levantó una ceja y la miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Isabella, cariño, en este mundo no hay espacio para dudas. Si quieres ser una estrella, debes confiar en mí.
La gente quiere ver algo extraordinario, algo que les haga soñar. Y tú, querida, puedes ser eso. Pero tienes que dejarme guiarte. Isabella asintió, aunque por dentro, una pequeña voz seguía gritando. Recordaba los días en los que componía sus propias canciones en su habitación, cantando desde el corazón, sin preocuparse por lo que otros pensarían. Pero esos días parecían lejanos, casi como un sueño que se desvanecía. Las semanas continuaron, y cada vez más, Isabella se sumergía en la rutina de la industria. Firmaba contratos sin leer la letra pequeña, confiando ciegamente en Renata y su equipo. Víctor, por otro lado, comenzaba a preocuparse por la dirección que estaba tomando su carrera. La relación entre ellos, que antes era cercana, ahora se veía tensada por la influencia creciente de Renata. Víctor había intentado hablar con Isabella en varias ocasiones, pero siempre había algo que los interrumpía: una nueva sesión de fotos, una grabación, una reunión con los ejecutivos de la discográfica. Finalmente, una tarde lluviosa, Víctor encontró un momento a solas con Isabella en el estudio de grabación. Mientras los técnicos ajustaban el equipo, se sentó junto a ella en el sofá y le habló en voz baja, tratando de no alarmarla. «Isabella, ¿te das cuenta de lo que está pasando?», dijo con un tono serio. «Estás dejando que Renata tome control de todo. Sé que suena tentador, pero tienes que recordar por qué empezaste a cantar. No puedes perderte en todo esto». Isabella lo miró, sorprendida por la seriedad de su voz. Sabía que Víctor se preocupaba por ella, pero no podía negar que algo en su interior también estaba luchando contra la dirección que su carrera había tomado. «Es solo temporal, Víctor», respondió, tratando de convencerse a sí misma. «Todo esto es parte del proceso. Tengo que hacer algunos sacrificios para llegar a donde quiero». Víctor suspiró, sabiendo que había algo más profundo que Isabella no estaba viendo. «No se trata solo de sacrificios. Estás perdiendo el control, Isabella. La música que estás grabando ya no es tuya. ¿Realmente quieres esto? ¿O es lo que Renata quiere para ti?». Las palabras de Víctor la golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante los últimos meses, había tratado de ignorar esa pequeña voz en su interior, la que le decía que algo andaba mal. Pero ahora, sentada frente a Víctor, no pudo evitar enfrentarse a la verdad. Todo lo que había amado de la música parecía desvanecerse lentamente, y en su lugar, había una versión de ella misma que no reconocía. Antes de que pudiera responder, Renata entró en el estudio, trayendo consigo un aire de autoridad. Víctor se levantó, dándole una mirada firme, pero sabía que no era el momento de discutir. «Todo listo para la grabación», dijo Renata, ignorando la tensión en el aire. «Isabella, querida, vamos a hacer magia hoy. Tengo un par de ajustes que quiero que pruebes en la canción. Nada grande, solo pequeños cambios que creo que harán que suene más comercial». Isabella asintió, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Mientras entraba en la cabina de grabación, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Sabía que la música que iba a cantar no era suya, no realmente. Era una creación de Renata, de la industria, algo diseñado para vender, no para expresar lo que ella sentía. Cuando las primeras notas comenzaron a sonar, Isabella cerró los ojos y trató de perderse en la música, pero esta vez, la conexión no estaba ahí. Cantaba, sí, pero no sentía las palabras. Era como si una barrera invisible la separara de lo que una vez había sido su pasión. Al final de la sesión, Renata estaba extasiada. Los productores aplaudieron, y todos en la sala parecían emocionados por el resultado. Pero Isabella no sentía nada. Mientras se quitaba los auriculares, miró a Víctor a través del vidrio, y por primera vez, vio reflejado en sus ojos la preocupación que había estado ignorando durante tanto tiempo. Cuando Isabella sale del estudio, recibe un mensaje de un periodista, quien le pregunta sobre su relación con Renata y su nuevo cambio de estilo. De repente, los rumores sobre su vida personal y profesional comienzan a esparcirse, y ella se da cuenta de que su imagen está fuera de su control.
¿Podrá Isabella recuperar su identidad antes de que sea demasiado tarde? El ruido constante de los flashes de las cámaras y las preguntas incesantes de los periodistas se habían vuelto parte de la vida diaria de Isabella. Cada vez que intentaba salir de su casa, había un grupo de fotógrafos esperando para capturar el mínimo gesto, la expresión más inocente que pudiera convertirse en un titular sensacionalista. No estaba acostumbrada a ese nivel de atención, y aunque al principio pensaba que podría manejarlo, empezaba a sentirse asfixiada. Las preguntas sobre su relación con Renata se volvían cada vez más incómodas. Los rumores sugerían que la productora no solo controlaba su carrera profesional, sino también su vida personal. Se hablaba de que Renata había comenzado a interferir en sus decisiones más íntimas, desde con quien podía socializar hasta qué podía decir en público. Isabella intentaba ignorar los comentarios, pero los titulares llenaban las redes sociales y, peor aún, sus seguidores empezaban a dividirse entre quienes la apoyaban y quienes la criticaban por haber vendido su alma. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina de su apartamento, recibió una llamada de Leo, un amigo y compañero músico a quien había conocido en sus primeros días de carrera. Leo siempre había sido un confidente para ella, alguien en quien confiaba completamente. Su tono al teléfono parecía relajado, pero había algo en la forma en que le hablaba que la incomodaba. Isabella, tenemos que hablar, dijo Leo, después de unos minutos de conversación superficial. Claro, dime, ¿todo bien?, respondió ella, sin saber lo que venía. Leo hizo una pausa y luego, en un tono más serio, continuó. He escuchado cosas, rumores. La gente está diciendo que Renata te tiene atrapada, que ya no eres la misma. Isabella, sabes que te aprecio, pero necesito saber, ¿todo esto es cierto? Las palabras de Leo la golpearon de lleno. Sabía que había murmullos, pero escuchar a alguien tan cercano cuestionar su integridad le dolió más de lo que imaginaba. Leo, no sé de qué estás hablando, respondió con un nudo en la garganta. Renata me ha ayudado mucho, pero todo lo que hago sigue siendo mi decisión. Pero incluso mientras lo decía, no podía evitar sentir que esas palabras no eran completamente sinceras. Lo que sea que creas, Isabella, solo ten cuidado. La fama es una bestia, y las personas a tu alrededor no siempre tienen las mejores intenciones, dijo Leo, bajando la voz. La conversación terminó de manera abrupta, y mientras Isabella colgaba, se quedó mirando su café frío, sintiendo que su vida estaba fuera de control. En el fondo de su corazón, sabía que Leo tenía razón. Renata no solo estaba moldeando su carrera, estaba moldeando su vida entera, y cada vez le resultaba más difícil distinguir entre lo que ella quería y lo que Renata quería para ella. El día continuó con más entrevistas y llamadas, pero algo había cambiado en Isabella. El peso de la fama, las críticas y los rumores comenzaban a desmoronarla. A medida que la tarde avanzaba, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Víctor. Tenemos que hablar en persona, dijo él con firmeza. Hay algo que necesitas saber. Cuando Isabella llegó al estudio de grabación, donde Víctor había solicitado reunirse, su corazón latía con fuerza. Sabía que algo grave estaba por suceder. Al entrar, Víctor estaba sentado en una de las sillas frente a la consola de sonido, con una expresión grave en su rostro. ¿Qué está pasando, Víctor?, preguntó ella, preocupada. Él respiró hondo antes de responder. He estado escuchando cosas en la industria, Isabella. No quería creérmelas al principio, pero alguien de tu círculo está filtrando información a la prensa. Y no estoy hablando solo de chismes. Estoy hablando de detalles personales, cosas que tú has compartido en confianza. Isabella sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién?, comenzó a preguntar, pero la respuesta ya estaba en su mente. Víctor la miró con compasión. Leo. El nombre resonó como un eco en la sala vacía. Isabella no podía creerlo. Leo, su amigo, su confidente. El mismo que la había llamado esa mañana con una voz preocupada, había estado vendiendo su vida personal a la prensa para obtener atención en su propia carrera.
No puede ser, susurró, sintiendo como la traición la envolvía como una niebla pesada. ¿Por qué haría algo así? Todos quieren algo, Isabella, respondió Vítor, con un tono cansado. La fama puede corromper incluso a las personas más cercanas. Estoy seguro de que Leo vio una oportunidad, y la tomó. Las palabras de Vítor hicieron que un torrente de emociones explotara dentro de ella. La traición de Leo, el control de Renata, la presión constante de la industria, todo comenzaba a derrumbarse en su mente. Sintió como si el mundo entero estuviera en su contra, como si ya no pudiera confiar en nadie. ¿Qué hago ahora?, preguntó en voz baja, sintiendo una profunda desesperación. Vítor se levantó y se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Lo primero que debes hacer es alejarte de la gente que no tiene tus mejores intereses en mente. Y eso incluye a Renata. Ella puede ser poderosa, pero no tiene el control total sobre tu vida, a menos que tú se lo permitas. Las palabras de Vítor le dieron una chispa de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella se dio cuenta de que había estado entregando el control de su vida a otras personas, sin darse cuenta. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, era el momento de empezar a recuperarlo. Esa noche, Isabella volvió a su apartamento, pero ya no era la misma. Sentía el peso de las mentiras y las traiciones, pero también sentía una nueva determinación. Sabía que tendría que enfrentarse a Renata, a Leo y a la industria que parecía querer consumirla. Pero también sabía que, si no lo hacía ahora, perdería todo por lo que había trabajado. Isabella decide confrontar a Leo, pero descubre que los rumores han llegado a niveles más altos de la industria. Su imagen está en juego, y las decisiones que tome en los próximos días podrían definir su futuro. Las semanas siguientes a la revelación de la traición de Leo fueron un infierno para Isabella. Cada día era una batalla contra sí misma y contra la tormenta mediática que no dejaba de azotarla. Los titulares sensacionalistas ahora no solo hablaban de su supuesta relación con Renata, sino también de los detalles íntimos de su vida que Leo había filtrado a la prensa. Todo estaba expuesto, sus inseguridades, sus miedos, hasta momentos privados que jamás imaginó que saldrían a la luz. La Isabella auténtica, aquella joven apasionada por la música, parecía desvanecerse bajo el peso de la fama y las mentiras. Intentar mantener una fachada de normalidad se hacía cada vez más difícil. Aunque seguía acudiendo a los compromisos profesionales, conciertos, entrevistas, sesiones de fotos, su mente estaba en otro lugar. Los flashes de las cámaras la cegaban, los aplausos ya no tenían el mismo efecto, y las palabras de los periodistas se mezclaban en un ruido de fondo constante. Isabella comenzaba a sentir que estaba en una caída libre, sin poder controlar la dirección de su vida. Una noche, después de una presentación en vivo, Isabella se desplomó en su camerino, agotada no solo físicamente, sino emocionalmente. Estaba sola, con las luces tenues del espejo reflejando una imagen de ella misma que apenas reconocía. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento había perdido el control? No puedo más, murmuró para sí misma, con la voz quebrada, mientras se quitaba el maquillaje con movimientos torpes. De repente, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Vítor entró con paso decidido, pero su expresión era de pura preocupación. Sabía que algo estaba mal, lo había visto en los últimos días, la desconexión, la falta de energía, la tristeza oculta detrás de cada sonrisa que Isabella intentaba mostrar. Isabella, tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a ella. No puedes seguir así. Ella levantó la mirada, pero no dijo nada. Simplemente dejó que las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas rodaran por sus mejillas. Vítor suspiró y le pasó un pañuelo, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. Mírate, continuó Vítor con un tono suave, pero firme. Te estás destruyendo por dentro. Esta no es la Isabella que conocí, la que amaba la música por encima de todo. No puedes seguir dejándote consumir por esta industria y por personas que solo te ven como una mercancía. Isabella apretó el pañuelo entre sus manos, sus dedos temblando.
Las palabras de Vítor resonaban en su mente. Él siempre había estado a su lado, apoyándola desde el principio, pero ahora se sentía más distante de ella misma que nunca. Había permitido que todo a su alrededor la moldeara, y ya no sabía quién era. No sé cómo salir de esto, confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Todo está fuera de control. Renata, los medios, las expectativas. Ya no soy yo. Solo soy lo que ellos quieren que sea. Vítor la miró con una mezcla de tristeza y compasión. Renata tiene mucha influencia, lo sé. Pero nadie tiene poder absoluto sobre ti, Isabella, a menos que tú se lo permitas. La fama puede ser destructiva si no estableces límites. Y tú has dejado que todo te consuma. No es tan fácil, replicó ella, limpiándose las lágrimas. Si dejo a Renata, pierdo todo. Mi carrera, mi música, todo. Vítor negó con la cabeza, decidido a hacerla entender lo que realmente importaba. No vas a perderlo todo. Lo único que realmente perderás es a las personas que no te valoran por quien eres. Si sigues así, Isabella, lo que vas a perder es mucho más importante, a ti misma. Las palabras de Vítor golpearon fuerte, como si hubieran atravesado todas las capas de duda que había acumulado en los últimos meses. Sabía que tenía razón. Sabía que si seguía por ese camino, no solo perdería su carrera, sino también su identidad. Isabella se levantó de la silla, sentía que algo en su interior empezaba a cambiar, pero no sabía si tendría la fuerza para enfrentarse a todo lo que venía. No era solo Renata, eran los medios, los rumores, las expectativas, el peso de ser una estrella en un mundo que no perdona. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en su apartamento vacío, las dudas la asaltaban. Se sentía atrapada en una jaula dorada, construida por su éxito y sus propios miedos. La fama, que antes había deseado tanto, ahora se sentía como una prisión. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de Renata. Mañana tenemos una reunión importante con la discográfica. Necesito que estés lista. Es un proyecto grande, no podemos fallar. Decía el mensaje. Isabella lo leyó una y otra vez, sintiendo como las palabras, no podemos fallar, se clavaban en su pecho. ¿Desde cuándo todo se había vuelto una cuestión de éxito o fracaso? Ya no había espacio para la música, para el arte, para el disfrute. Todo era una maquinaria fría y calculada. A la mañana siguiente, Isabella se sentó frente al espejo una vez más. El maquillaje, el cabello perfectamente arreglado, la ropa de diseñador, todo estaba en su lugar, pero la imagen que veía no era la suya. Era una creación de la industria, una proyección de lo que Renata y el mundo esperaban de ella. Pero, ¿dónde estaba la verdadera Isabella? La chica que escribía canciones en su habitación, soñando con conectar con la gente a través de su música. Al llegar a la reunión, Renata ya la esperaba en la sala de conferencias, rodeada de ejecutivos de la discográfica. Las luces brillantes, las carpetas con contratos y propuestas, todo parecía perfecto, como siempre. Renata le dedicó una sonrisa confiada, pero algo en los ojos de Isabella había cambiado. ¿Estás lista para esto?, preguntó Renata, como si la respuesta ya estuviera asegurada. Isabella tragó saliva, sintiendo una nueva determinación formarse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que tenía que hacer. Renata, tenemos que hablar, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. El silencio que siguió fue pesado. Renata la miró, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Isabella se dio cuenta de que el momento de tomar control de su vida había llegado. Isabella se enfrenta a Renata por primera vez, sabiendo que esta conversación podría cambiar el rumbo de su carrera. Las consecuencias de lo que está a punto de decir marcarán un antes y un después en su vida. Después de aquella reunión con Renata, Isabella sintió que algo en su interior se había roto definitivamente. Las palabras que había pronunciado en esa sala de conferencias resonaban en su mente, pero el peso de lo que había hecho no se hizo sentir de inmediato.
con cada paso que daba fuera de la oficina de la discográfica, sentía que un abismo se abría bajo sus pies. Las miradas de los ejecutivos, la expresión de sorpresa en el rostro de Renata, todo indicaba que las cosas ya no serían iguales. Isabella había enfrentado a Renata por primera vez. Le había dicho que necesitaba espacio, que no podía seguir sometiéndose a sus reglas y a las de la industria. Había sido un momento de valentía, sí, pero también de profundo miedo. Renata había reaccionado con una calma inquietante, simplemente sonriendo y diciendo, haz lo que creas que es mejor para ti. Pero Isabella conocía a Renata lo suficiente como para saber que esa sonrisa escondía algo. Sabía que se avecinaban repercusiones. Los días siguientes fueron una mezcla de vacío y liberación. Isabella había cancelado todas las reuniones programadas, las sesiones de grabación y las entrevistas. No podía soportar más el constante escrutinio de los medios ni el ritmo inhumano que la industria le imponía. Se había retirado del mundo, refugiándose en su apartamento, pero la soledad era abrumadora. El silencio de su casa, que antes le proporcionaba un refugio de paz, ahora la asfixiaba. La televisión apagada, su teléfono en modo silencio, y las paredes de aquel lujoso apartamento parecían cerrarse sobre ella. Sentada en el suelo de la sala, rodeada por las letras de canciones que había escrito pero nunca grabado, Isabella sintió un vacío profundo. Las palabras que alguna vez la habían inspirado ahora parecían huecas, carentes de significado. Su pasión por la música, aquello que había sido su razón de ser, se había desvanecido. En medio de ese caos emocional, recibió una llamada inesperada. Era Víctor. A pesar de todo, seguía siendo su manager y amigo, y no había dejado de preocuparse por ella. Isabella, sé que estás pasando por un momento difícil, pero tienes que salir de ahí, dijo Víctor con un tono suave, pero firme. Estar sola no te va a ayudar. Necesitas reconectar con la música, con lo que siempre te ha movido. No puedo, Víctor, respondió Isabella, su voz quebrada. No siento nada. La música ya no es lo que era para mí. Todo ha cambiado, y no sé si puedo recuperarlo. Víctor suspiró al otro lado de la línea. Sabía que Isabella estaba en su punto más bajo, pero también sabía que rendirse no era una opción. Recuerda por qué empezaste en esto. No fue por la fama ni por Renata. Fue por tu amor por la música. Has dejado que todo lo demás te consuma, pero la esencia sigue ahí. Tienes que volver a encontrarla. Las palabras de Víctor la golpearon, pero Isabella no estaba lista para enfrentarse a esa realidad. Había sido arrastrada tan lejos del camino que había soñado, que ya no sabía cómo volver. Sin embargo, algo en lo que Víctor había dicho la hizo pensar. ¿Era posible volver a sentir ese amor por la música, ese fuego que la había impulsado desde que era una adolescente componiendo en su habitación? Los días pasaron lentamente, cada uno más largo y vacío que el anterior. Isabella intentó escribir de nuevo, pero las palabras no fluían. Intentó tocar su guitarra, pero los acordes sonaban distantes, fríos. Todo lo que una vez había sido su refugio ahora se sentía como una obligación. La música, que solía ser su escape, su forma de expresar lo que sentía, ahora era una fuente de dolor. Una tarde, mientras miraba por la ventana la lluvia golpear los cristales, recibió un mensaje. Era de Leo. Isabella dudó por un momento antes de abrirlo. Desde la traición de Leo, no habían hablado. No sabía si estaba preparada para enfrentar esa conversación, pero su curiosidad fue mayor. Isabella, necesito hablar contigo. Lo siento. No quise hacerte daño. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. Decía el mensaje. Isabella lo leyó varias veces, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que Leo había sido una de las piezas clave en su caída, pero también sabía que, de alguna manera, necesitaba cerrar ese capítulo. Guardó el teléfono sin responder, pero las palabras de Leo quedaron grabadas en su mente. ¿Realmente había una explicación para lo que él había hecho? ¿Podría perdonarlo?
Y más importante aún, ¿podría perdonarse a sí misma por haber permitido que todo llegara tan lejos? Esa noche, después de días de aislamiento, Isabella decidió salir a dar un paseo. Las calles estaban mojadas por la lluvia, y la ciudad parecía menos bulliciosa de lo normal. Con una capucha sobre la cabeza, caminó sin rumbo fijo, intentando aclarar su mente. La soledad que sentía no se debía solo a su alejamiento de la industria, sino también a su desconexión consigo misma. De repente, pasó frente a un pequeño café donde solían tocar músicos locales. Se detuvo frente a la puerta, escuchando el sonido de una guitarra y una voz suave que se filtraba desde el interior. Algo en esa música la atrajo, y sin pensarlo demasiado, entró. Se sentó en una mesa al fondo, lejos de las pocas personas que habían acudido esa noche. El músico en el escenario cantaba con una pasión que le resultaba familiar, una pasión que ella misma solía tener. Las letras eran simples, pero llenas de sentimiento, y por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió una chispa. Algo dentro de ella se removió al escuchar aquella música en vivo, sin filtros, sin grandes producciones, solo pura emoción. Cuando la canción terminó, Isabella se dio cuenta de que estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Esa noche, en ese pequeño café, había encontrado un destello de lo que había perdido. La música seguía ahí, esperando a que ella la retomara. Isabella decide que es hora de volver a sus raíces, de reconectar con la música de una manera más auténtica. Pero sabe que para hacerlo, deberá enfrentarse a más verdades dolorosas y tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. Las semanas posteriores a su visita al café fueron un despertar lento pero constante para Isabella. Algo dentro de ella había cambiado esa noche. La música, aquella que había sentido tan lejana, empezaba a volver a su vida, pero de una forma distinta, más pura. Aún así, los fantasmas del pasado seguían acechándola. Su enfrentamiento con Renata y la industria musical no había terminado, y lo sabía bien. Para recuperar su libertad, Isabella tendría que tomar decisiones difíciles, decisiones que podrían poner en riesgo todo lo que había construido. La primera señal de que algo estaba a punto de suceder llegó en forma de un correo electrónico de su equipo de relaciones públicas. En él, se detallaba un plan para una campaña mediática que intentaba reparar su imagen pública después de semanas de especulaciones y rumores. Sin embargo, al leerlo, Isabella sintió un nudo en el estómago. Todo el plan giraba en torno a la misma fórmula que Renata siempre había usado: más entrevistas, más fotos controladas, más ajustes a su imagen, sin mencionar ninguna de las verdades dolorosas que Isabella había estado viviendo. Sentada frente a su computadora, con el cursor parpadeando en la pantalla, supo que no podía seguir ese camino. Estaba harta de las mentiras, harta de las máscaras que había tenido que ponerse para complacer a la industria. Lo que realmente quería era ser ella misma, pero sabía que ese tipo de autenticidad no tenía lugar en el mundo que Renata había creado para ella. Tomó su teléfono y marcó el número de Víctor. Cuando él contestó, pudo escuchar la preocupación en su voz. «Isabella, ¿estás bien?», preguntó, sabiendo que ella había estado luchando con sus emociones en las últimas semanas. «Víctor, tengo que hablar contigo sobre el futuro de mi carrera», respondió, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. «No puedo seguir como antes. Renata y su equipo me están empujando hacia un lugar al que no quiero ir, y siento que si no hago algo ahora, voy a perderlo todo. No solo mi carrera, sino a mí misma». Víctor guardó silencio por un momento, procesando lo que Isabella le estaba diciendo. Había estado esperando que llegara este día, pero también sabía lo que implicaría. «Lo sé, Isabella», dijo finalmente. «Pero también sabes lo que significa enfrentarse a Renata. Ella tiene un control enorme sobre tu carrera, y si decides romper con ella, no va a ser fácil. Hay contratos, hay compromisos, ella no te va a dejar ir sin luchar». Isabella lo sabía. Sabía que, en cierto sentido, su vida estaba atada a la industria. Pero también sabía que seguir así no era una opción.
No podía continuar viviendo una mentira, pretendiendo ser alguien que no era. Había pasado demasiado tiempo complaciendo a los demás, y ahora era el momento de complacerse a sí misma. Voy a hacerlo, Víctor, dijo, con una determinación que la sorprendió incluso a ella. No puedo seguir en este camino, y si eso significa arriesgar todo, entonces lo haré. El silencio en la línea fue pesado, pero Víctor finalmente habló. Te apoyaré en lo que decidas, dijo, con un tono serio pero cálido. Pero quiero que estés preparada para lo que va a venir. Romper con Renata va a ser como declarar la guerra. Ella no se va a quedar de brazos cruzados. Isabella agradeció el apoyo de Víctor, pero sabía que gran parte de lo que estaba por venir tendría que enfrentarlo sola. Después de colgar el teléfono, respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que sería la conversación más difícil de su vida. Al día siguiente, Isabella convocó una reunión con Renata y su equipo. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras se dirigía al edificio de la discográfica, su corazón latía con fuerza, pero en su mente, todo estaba claro. Ya no era la joven asustada que temía perderlo todo, ahora estaba dispuesta a arriesgar todo por algo más grande, su libertad. Renata ya la esperaba en la sala de reuniones, rodeada de sus colaboradores. La sonrisa de siempre, esa sonrisa calculada que tanto conocía, estaba en su rostro. Isabella se sentó frente a ella, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que, en cuanto dijera lo que tenía que decir, el equilibrio de poder en esa sala cambiaría para siempre. Isabella, me alegra que hayas decidido reunirte con nosotros, dijo Renata, con su tono habitual de confianza. He estado pensando en los próximos pasos para relanzar tu imagen pública. La campaña que estamos preparando va a... Renata, basta, interrumpió Isabella, su voz más firme de lo que esperaba. No voy a seguir con esto. No quiero participar en ninguna campaña. No quiero seguir viviendo esta mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata la miró, sus ojos llenos de sorpresa, pero también de algo más, enfado. Nadie interrumpía a Renata de esa manera. ¿De qué estás hablando?, preguntó Renata, en un tono más frío. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu carrera, para llevarte a la cima. A la cima de algo que ya no quiero, respondió Isabella, sin dejarse intimidar. He perdido el control de mi vida. Ya no soy yo. Todo esto, toda esta imagen que has creado, no es lo que quiero para mí. Quiero recuperar lo que era antes. Quiero ser yo misma, no lo que tú o la industria esperan de mí. Renata se reclinó en su silla, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y cálculo. Isabella podía ver cómo su mente estaba procesando cada palabra, buscando una forma de controlar la situación. Isabella, sabes lo que esto significa, ¿verdad?, dijo, su voz afilada como una navaja. Si decides romper con nosotros, con todo lo que hemos construido, tu carrera podría terminar. Y no hablo solo de ahora. Estoy hablando de todo tu futuro en esta industria. Isabella sintió el peso de las palabras de Renata, pero ya no le afectaban como antes. Se había preparado para este momento, y sabía que cualquier precio que tuviera que pagar valdría la pena si podía ser libre de nuevo. Lo sé, respondió con calma. Pero prefiero empezar de nuevo siendo quien realmente soy, que continuar una carrera basada en algo que no me representa. Renata no respondió de inmediato. La tensión en la sala era palpable, y todos los presentes parecían contener la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Renata se levantó de su silla. Si eso es lo que quieres, dijo, su voz llena de veneno, entonces adelante. Pero no olvides que en este mundo, la gente no sobrevive sin aliados. Y acabas de perder al tuyo más poderoso. Isabella asintió, sintiendo como una extraña calma la invadía. Había perdido a Renata, sí, pero también había recuperado algo mucho más importante, su libertad. Ahora, todo lo que sucediera dependería de ella, de sus decisiones, de su música.
Cuando salió del edificio, respiró el aire fresco como si lo hiciera por primera vez. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo misma. Isabella ha roto con Renata, pero ahora debe enfrentarse a las consecuencias de esa decisión. Con su carrera en la cuerda floja, deberá encontrar una nueva manera de seguir adelante, sin el apoyo de la industria, pero con la convicción de que ha recuperado el control de su vida. La ruptura con Renata fue solo el comienzo de lo que sería una de las fases más desafiantes de la vida de Isabella. Al día siguiente de la reunión, las noticias comenzaron a circular en los medios. Los titulares no tardaron en pintarla como la rebelde que había decidido abandonar su carrera o como la artista ingrata que se había separado de su equipo. La prensa amarillista se hizo un festín con la noticia, y la narrativa que construyeron fue brutal. Isabella estaba en caída libre. Isabella sabía que esto sucedería. Se había preparado mentalmente para enfrentar el escrutinio mediático, pero eso no hizo que las críticas fueran menos dolorosas. Los días siguientes fueron una mezcla de rumores, entrevistas falsas y ataques en redes sociales. Las mismas personas que la habían idolatrado ahora la criticaban sin piedad. ¿Cómo se atreve a dejar una carrera tan prometedora? Está cavando su propia tumba artística, decían algunos. Otros especulaban sobre su estado mental, y las preguntas sobre si Isabella estaba bien se convirtieron en el tema de conversación más común. Para empeorar las cosas, muchos de los contratos que tenía pendientes comenzaron a desmoronarse. Las marcas con las que había firmado acuerdos retiraron sus ofertas, las plataformas de música no promocionaban sus canciones como antes, y varios de los eventos que tenía planeados fueron cancelados sin explicación alguna. Era evidente que Renata había comenzado a mover sus hilos en la industria para asegurarse de que Isabella sintiera el impacto de su decisión. Aislada y sin el apoyo del sistema que una vez la había elevado al estrellato, Isabella se encontró de nuevo en un lugar oscuro. Estaba acostumbrada a la presión, pero esta vez era diferente. Esta vez, estaba completamente sola. No había nadie que la guiara, ni nadie que interviniera para suavizar las cosas. Había recuperado su libertad, sí, pero a un precio que nunca imaginó. Una tarde, después de días de encierro, Isabella decidió salir a caminar. El sol apenas se asomaba entre las nubes, y la ciudad parecía extrañamente tranquila. Se sentía invisible mientras caminaba por las calles, algo que había deseado durante años. Sin embargo, ahora que lo tenía, esa invisibilidad la hacía sentir vacía. Extrañaba la música, pero cada vez que pensaba en volver a grabar o componer, una profunda sensación de miedo la paralizaba. Mientras cruzaba una pequeña plaza, un grupo de jóvenes músicos estaba tocando en un rincón. La melodía era suave, pero llena de energía y autenticidad. Isabella se detuvo por un momento, observándolos. Eran como ella había sido alguna vez, jóvenes, llenos de sueños, tocando por el simple placer de hacerlo, sin preocuparse por contratos, sellos discográficos o rankings de popularidad. La música fluía de ellos de manera natural, sin esfuerzo, como una conversación íntima entre el alma y el instrumento. Algo dentro de Isabella comenzó a moverse al escucharlos. ¿Había perdido realmente esa parte de sí misma? ¿O simplemente la había enterrado bajo capas de expectativas y presiones? De repente, sintió una necesidad casi urgente de reconectar con esa parte olvidada de su vida, la parte que amaba la música por lo que era, no por lo que podía ofrecerle a nivel profesional. Al volver a su apartamento, encendió su computadora y abrió uno de sus antiguos archivos de música. Eran canciones que había escrito antes de que Renata tomara el control total de su carrera, canciones que nunca había grabado ni compartido con nadie. Al leer las letras, Isabella se dio cuenta de cuánto había cambiado. Las palabras hablaban de sueños, de emociones sinceras, de una joven que solo quería cantar lo que sentía, sin preocuparse por lo que el mundo esperara de ella. Sin pensarlo mucho, tomó su guitarra. Hacía semanas que no la tocaba, y sus dedos estaban un poco torpes al principio. Pero, poco a poco, la música comenzó a fluir. Las melodías eran simples, pero cargadas de significado.
Las letras, aunque escritas en un momento diferente de su vida, ahora adquirían un nuevo sentido, uno mucho más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que estaba haciendo música para sí misma, sin la presión de agradar a nadie más. Esa misma noche, se sentó frente a su computadora y grabó una de las canciones. No era nada elaborado, solo su voz y su guitarra. Sin embargo, al terminar de grabar, sintió una paz que no había experimentado en años. Se dio cuenta de que ya no necesitaba los grandes estudios, los productores de renombre ni las campañas millonarias para hacer lo que amaba. Todo lo que necesitaba era su música y su verdad. Pero sabía que el siguiente paso sería el más difícil, volver a compartir su arte con el mundo. Las dudas comenzaron a rondar su mente. ¿Qué pasaría si nadie escuchaba sus nuevas canciones? ¿Y si el público la rechazaba ahora que ya no era la estrella que habían creado? A pesar de todo, Isabella estaba decidida a intentarlo. Sabía que su nueva música no sería para todos, pero también sabía que sería auténtica. Días después, subió la primera canción a una plataforma de música independiente, sin promoción, sin anunciarlo a los medios. Simplemente publicó el enlace en sus redes sociales con un mensaje corto: esto es lo que soy ahora. Espero que encuentren algo en estas canciones que les hable como lo han hecho conmigo. El resultado fue inesperado. Al principio, la reacción fue tibia. Solo unos pocos seguidores comentaron en la publicación, pero esos comentarios eran diferentes. Ya no se trataba de elogios superficiales sobre su apariencia o su fama, eran palabras sinceras de personas que conectaban con su música de una manera más profunda. Isabella sintió que, por fin, estaba siendo escuchada por las razones correctas. Con el tiempo, la canción comenzó a ganar tracción, no en las grandes listas de éxitos, sino en pequeños círculos de amantes de la música que valoraban la autenticidad por encima de todo. Isabella se dio cuenta de que había encontrado un nuevo camino. No sería el camino del estrellato masivo ni de los premios, pero era un camino que la conectaba con su arte y con las personas que realmente valoraban lo que tenía que decir. Isabella ha encontrado una nueva forma de hacer música, pero su viaje no ha terminado. A medida que su nueva música empieza a resonar con un público diferente, deberá decidir si está lista para volver a los escenarios, esta vez en sus propios términos. El tiempo pasó, y la música de Isabella comenzó a encontrar su propio espacio, lejos de las grandes plataformas y las giras comerciales que solían marcar su carrera. Ahora, su trabajo resonaba en lugares más íntimos, en pequeños cafés, en listas de reproducción alternativas, y entre un público que valoraba la honestidad más que el brillo de la fama. Pero, a pesar de la nueva tranquilidad que había encontrado, algo seguía faltando. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la pregunta que había evitado desde que rompió con Renata: ¿estaba lista para volver a los escenarios? Los días de su vida solitaria comenzaron a sentirse repetitivos. Si bien grabar sus canciones y compartirlas de manera independiente le había dado una sensación de libertad, Isabella echaba de menos la conexión más directa con la audiencia. Las pequeñas respuestas que recibía en redes sociales, aunque llenas de cariño, no llenaban el vacío que sentía. La falta de esa chispa que solo un escenario podía darle comenzó a pesarle más de lo que esperaba. Una mañana, mientras revisaba algunos correos, uno en particular llamó su atención. Venía de un organizador de eventos locales que había escuchado su música en una de las plataformas independientes. El mensaje era breve, pero directo: hemos escuchado tu nueva música y nos encantaría que fueras la artista principal de un pequeño festival en nuestra ciudad. Sabemos que te has mantenido alejada de los escenarios, pero creemos que este evento puede ser perfecto para ti. Sin presiones. Solo tú y tu música. Isabella leyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. La oferta era tentadora, pero también aterradora. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvo en un escenario que se preguntaba si aún tenía lo que hacía falta. La presión de Renata y el peso de la industria habían desaparecido, pero ahora la única persona que se exigía algo era ella misma. A lo largo del día, las dudas comenzaron a consumirla.
¿Qué pasaría si aceptaba la oferta y nadie asistía? ¿Qué pasaría si se equivocaba, si su voz no estuviera a la altura, o si la gente ya no conectaba con ella? Pero por otro lado, también sabía que esta era la oportunidad de reconectar de una manera que no había podido hacer en mucho tiempo. Isabella se pasó la noche en vela, mirando el techo de su habitación, luchando contra el miedo. Sabía que el único camino hacia adelante era enfrentarse a esos temores, y la única forma de saber si estaba lista era dar el salto. Al día siguiente, respondió al correo: acepto. Gracias por la oportunidad. Durante las semanas siguientes, Isabella se preparó en silencio. No le contó a nadie, ni siquiera a Víctor. Quería que esta experiencia fuera completamente suya, sin expectativas externas. Volvió a practicar sus canciones, afinó su voz y trabajó en versiones acústicas de sus nuevos temas. Cada ensayo era un viaje emocional. Algunas canciones la hacían sonreír con nostalgia, mientras que otras la llevaban de vuelta a esos momentos oscuros que había intentado olvidar. Pero sabía que todo formaba parte de su historia, de su renacer. El día del festival llegó más rápido de lo que esperaba. Era un evento pequeño, al aire libre, en un parque local. No había grandes luces, ni pantallas gigantes, ni cientos de técnicos corriendo de un lado a otro. El ambiente era tranquilo, casi íntimo. Cuando Isabella llegó, el organizador la recibió con una sonrisa cálida, sin las formalidades a las que estaba acostumbrada en sus antiguos eventos. Gracias por aceptar nuestra invitación, dijo el organizador. Sabemos que ha sido un tiempo difícil para ti, pero quiero que sepas que aquí, todos estamos para disfrutar de la música, sin presiones. Isabella asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Ese era el tipo de escenario que siempre había soñado, pero que había olvidado en su carrera hacia la fama. Subió al pequeño escenario con su guitarra al hombro, y por un momento, todo se detuvo. El público era pequeño, apenas unas decenas de personas dispersas entre mantas y sillas de picnic. Pero había una calidez en el aire, algo que le recordó porque había empezado a hacer música en primer lugar. Tomó el micrófono, y sin grandes introducciones, comenzó a tocar la primera canción. Las notas fluyeron suavemente, y su voz, aunque temblorosa al principio, pronto encontró su fuerza. A medida que avanzaba la canción, Isabella cerró los ojos y dejó que la música la guiara. Cada palabra, cada acorde, era una liberación. Ya no estaba cantando para agradar a otros, estaba cantando porque lo necesitaba, porque esa era su manera de sanar. Al terminar la primera canción, el público rompió en aplausos. Isabella, sorprendida, sonrió tímidamente. No esperaba una reacción tan cálida, y algo en ese gesto hizo que el peso que llevaba en los hombros se aligerara un poco. Siguió con la siguiente canción, y luego otra, y otra. Cada una más personal que la anterior. Canciones que había escrito en su peor momento, pero que ahora, en ese pequeño parque, tomaban un nuevo significado. Conforme avanzaba su actuación, Isabella comenzó a notar las miradas del público. No eran las miradas superficiales de quienes la habían seguido por su fama, sino las de personas que realmente estaban escuchando, conectando con cada palabra que salía de su boca. Había algo profundamente sanador en esa conexión, en saber que su música, después de todo, aún podía tocar los corazones de quienes la escuchaban. Al llegar a la última canción, Isabella se tomó un momento para hablar. Algo que hacía mucho tiempo no hacía en sus presentaciones. Gracias por estar aquí, dijo, con la voz aún temblorosa por la emoción. Esta última canción es sobre encontrarme de nuevo, después de haberme perdido en el ruido. Espero que cada uno de ustedes también pueda encontrar su propio camino. La canción final fue una mezcla de esperanza y nostalgia, y al terminar, Isabella se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había vuelto a los escenarios, sí, pero esta vez en sus propios términos. Ya no se trataba de cumplir con las expectativas de otros. Ahora se trataba de ser fiel a sí misma. Cuando bajó del escenario, el organizador la felicitó, pero fue una niña pequeña, que se le acercó con timidez, la que realmente la emocionó.
¿Puedo ser como tú algún día?, preguntó la niña, con ojos brillantes. Isabella se arrodilló para estar a su altura y, con una sonrisa sincera, respondió: claro que sí. Solo tienes que ser siempre tú misma. Isabella ha dado el primer paso para volver a los escenarios, pero sabe que el camino por delante será largo. Ahora, con su música y su autenticidad como guías, deberá decidir cómo quiere continuar su carrera, esta vez, completamente libre.